Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo veas este video. En esta ocasión tenemos un episodio especial, ya que estaremos hablando no de una moneda, sino de tokens americanos, en específico de los Husky Rugged Americans. Vamos a conocer su historia y sus costos al día de hoy. Sin más, pues comenzamos. Antes de hablar de los tokens, tenemos que hablar de la exonumia. La exonumia es la disciplina que estudia objetos relacionados con las monedas, pero que no lo son en el sentido estricto. Sin embargo, es considerada como una rama especializada de la numismática. Por ejemplo, la exonumia estudia las monedas simbólicas, medallas conmemorativas o religiosas, o como en este caso, los tokens. Todos esos artículos usados por el hombre en lugar de monedas de curso legal, pero cumpliendo funciones similares a estas. El sustantivo exonumia proviene a través del inglés de dos raíces clásicas. Exo, que significa fuera, y numus, que significa moneda. Ese término es más utilizado en Estados Unidos. El término británico equivalente sería el paranumismatic. Pues bien, ya entrando en detalle, estos tokens de bronce fueron acuñados por la casa de moneda Franklin para una compañía petrolera llamada Husky, el Husky Oil Company, allá por los años de 1970. Y la historia es que fueron parte de una campaña publicitaria de esta compañía petrolera. Se entregaban en las estaciones de gasolina cuando llegabas y llenabas el tanque de tu carro. Básicamente llegabas y si llenabas el tanque te daban el token que estuviera disponible en el momento. La estación de gasolina también entregaba un tablero con orificios precortados para que colocaras la colección de toques diferentes, así como vemos ahorita en pantalla. Los tokens se entregaban en estas bolsitas selladas, como pueden ver aquí en el video. Se alcanza a distinguir ahí la figura del logo de la compañía petrolera, que es como su nombre lo indica, un perro husky, y eran bolsas selladas. Esas monedas que están aún en su embalaje original se consideran como no circuladas. En total, la colección son 13 tokens y son llamados American Rugged porque muestran personajes distintivos de una época retadora e incipiente de los Estados Unidos, cuando la exploración de territorio desconocido, las luchas con los indios y el viejo oeste era la forma de vida. De cada token se acuñaron 384,000 piezas, por lo que son algo raro de encontrar. Y en total, esos 13 personajes, si podemos ver aquí, vemos, como les comentaba, personajes de esa época histórica de los Estados Unidos, que va de jefes indios como Jerónimo, Blockhawk, Toro Sentado, como otros personajes del viejo oeste, como Wild Bill Hickok, y exploradores como William Clark, que hemos visto en otros episodios, así como hombres del ejército como Wyatt Earp. Tenemos aquí a Buffalo Bill, también parte de los 13 personajes. Sacagawea, que hemos hablado de ella y su historia cuando vimos el episodio del dólar Sacagawea. Caballo Loco, Crazy Horse. Y el Chief Joseph. 13 personajes en total. Todos y cada ellos con una historia muy interesante. El diseño de cada moneda es muy similar. En la parte frontal vemos al personaje en cuestión, de estos 13 personajes. En este caso vemos aquí Jerónimo, con su nombre en la parte superior.
y alcanzamos a ver a un costado el copyright del Franklin Mint, así como el nombre, en este caso Cornell, que fue la persona que diseñó esta moneda. No vamos a hablar de todos los personajes y su historia, eso llevaría mucho tiempo para este video. Solamente vamos a hablar a manera de muestra de uno de ellos, uno muy interesante para nosotros los mexicanos. En este caso es Jerónimo. Jerónimo nació el 16 de junio de 1829 en un campamento cercano al río Gila, que por aquel entonces formaba parte del territorio de Sonora en México. Bautizado en su lengua nativa como Joyale o el que bosteza, ese es el significado, ha pasado a la historia como Jerónimo. La versión más sugerida es que este nombre salió como una mala pronunciación por parte de nosotros los mexicanos de su auténtico nombre indio. Jerónimo contra Joyale. Suena algo parecido. Jerónimo formaba parte de la tribu de los apaches Bedonque. Un punto interesante era de que el término apachú significa enemigo en la lengua suñi, y de ahí deriva el nombre que le pusieron los españoles, pero generalmente sus relaciones con los mexicanos eran pacíficas. Quienes le odiaban y temían creían firmemente que Jerónimo poseía atributos místicos, entre los que destacaban que era capaz de hacer encasquillar los rifles de sus enemigos y que hacía inmunes a las balas a todos aquellos que cabalgaban junto con él. Creían que era un hombre medicina, un adivino, un experto en hierbas y en curación, que no luchó contra los pieles blancas por apego a su tierra, como los miembros de otras tribus indias, sino para vengar la muerte de su madre, su primera esposa, y sus 3 hijos a manos de los mexicanos en Sonora en 1858. La principal diferencia entre Jerónimo y otros célebres jefes indios, que también están representados en estas monedas o tokens, como Toro Sentado o Caballo Loco, fue su campo de actuación, que en su caso fue México, en torno a la Sierra Madre, más que al territorio estadounidense. De hecho, su enemigo fue el ejército mexicano, del mismo modo que para los apaches del sur lo fueron los españoles. La sociedad chiricahua estaba dividida entre los que colaboraban con el ejército norteamericano, que eran la mayoría, y los que llevaban una vida depredadora. Saqueaban y robaban ganado para luego esconderse en las estribaciones de la Sierra Madre. En este segundo grupo se encontraba Jerónimo, que era considerado un paria para la mayoría de sus compatriotas, y en la reserva de San Carlos, donde cabrían confinados en sus últimos días. Durante muchos años, el escurridizo Jerónimo esquivó tanto mexicanos como estadounidenses y a cuantos cazarrecompensas se cruzaron en su camino. En mayo de 1883, el gobierno de Estados Unidos ordenó realizar operaciones en México, aunque sin contar con la autorización de nuestro gobierno, para dar caza a los saqueadores, y en una interminable hilera de exploradores apaches que se ofrecieron a unirse, junto con el general Crook, se capturó por fin a Jerónimo en la Sierra Madre. Muy bien, ya para finalizar, el costo de estos tokens es algo que está muy debatido en foros en línea, pero haciendo una pequeña investigación y sacando en promedio la oferta que existe, podríamos decir que las monedas que están en condiciones circuladas y fuera de su empaque original oscilan alrededor de los 120 pesos. Y las monedas como estas, que están en condiciones sin circular y aún en su empaque original, llegan a alcanzar hasta en promedio 200 pesos. Estas monedas llegaron a su servidor por cortesía de mi madre, que las encontró en un mercado de pulgas, un tianguis, un flea market, como le quieran llamar. Las vio junto con otras monedas y, sabedora de mi afición hacia la numismática, me las regaló. Entonces, un especial agradecimiento a mi madre por seguir fomentando mi colección. Pues ahora tienen, amigos,
los American Rugged Tokens de la Husky Oil Company. Piezas importantes de la exonumia norteamericana que son muy buscados y algo raros de encontrar. Si les gustó este video, suscríbanse al canal y déjenos un like. Sin más, pues nos vemos.